Corría el siglo V. El Imperio Romano, un coloso que había dominado el mundo durante siglos, se tambaleaba al borde del abismo. Y desde las lejanas estepas, una nueva fuerza, un terror desconocido, amenazaba con extinguir su luz para siempre. Esta es la historia de dos hombres, de dos mundos destinados a chocar. Un imperio contra una horda. Vamos a sumergirnos en este enfrentamiento épico a través de 6 capítulos. Veremos el origen de esta terrible amenaza, el hombre que se alzó para combatirla, la batalla que lo cambió todo y el eco que su colisión dejó en la historia. Un eco que decidiría el futuro de Occidente. Empecemos por el principio, por el origen de ese miedo que recorrió el imperio. Hablemos de esa fuerza que llegaría a ser conocida como el Azote de Dios, un pueblo nómada que apareció en las fronteras de Roma como una tormenta imparable. Y aquí surge la gran pregunta, la que vertebra todo este relato. ¿Cómo es posible que un imperio en plena decadencia, un gigante con pies de barro, lograra resistir a un líder tan temido, a un hombre al que llamaban el mismísimo Azote de Dios? Para los romanos, los hunos serán un auténtico enigma. Su origen exacto, su etnogénesis, sigue siendo hoy un intenso debate entre historiadores. Hay quien los vincula con los Xiongnu, aquellos temibles enemigos de la China de los Han, pero sinceramente su origen importaba poco a los romanos. Lo que sí tenían terroríficamente claro era el impacto de su llegada. Fijaos cómo los describe un historiador de la época, Amiano Marcelino. No habla de ellos como una nación, sino casi como una fuerza de la naturaleza. Un pueblo sin raíces, sin ciudades, sin un lugar fijo. Para la mentalidad romana, tan apegada a la tierra y a la urbe, esto era, simple y llanamente, la definición de la barbarie. Su superioridad en el campo de batalla era absoluta, y se basaba sobre todo en su increíble dominio del arco compuesto a caballo. Un arma temible, con un alcance y una potencia muy superiores a las de sus contrapartes romanas. Cada jinete uno era una unidad de combate de élite, capaz de descargar una lluvia de flechas y desaparecer antes de que las legiones pudieran siquiera reaccionar. Pero mientras esta tormenta se formaba en el horizonte, Roma aún tenía un as en la manga, su último campeón. Un hombre que, curiosamente, estaba excepcionalmente preparado para enfrentarse a los hunos, porque en cierto modo había crecido entre ellos. Su nombre era Flavio Aecio, un general y político brillante, una figura complejísima que la historia recordaría con un apodo muy significativo. El último de los verdaderos romanos, el hombre que defendería un imperio que se caía a pedazos. Y aquí está la clave de todo, lo que hace a Aecio un personaje único. Su juventud la pasó como rehén, primero entre los godos, y atención, luego entre los hunos. Vivió años en su corte. Eso le dio una comprensión de su forma de pensar y de luchar que ningún otro romano tenía. Conocía a su enemigo desde dentro. Y es muy probable que allí conociera a un joven Atila. No se enfrentaba a un bárbaro desconocido. Aecio había cabalgado con ellos, había luchado a su lado como mercenarios en sus propias guerras civiles. Esta familiaridad, este conocimiento profundo de la mentalidad una, iba a ser su mejor arma en la guerra que estaba por venir. Bien, dejemos a Aecio por un momento y centrémonos en el otro gran protagonista de esta historia, en el hombre que conseguiría unir a todas las tribus hunas y convertirlas en una máquina de conquista imparable. Atila. El camino de Atila al poder absoluto fue, como poco, expeditivo. Tras la muerte más que sospechosa de su hermano Bleda, se convirtió en el señor único e indiscutible del pueblo huno. Todo el poder de la horda concentrado en un solo hombre. Y para cimentar ese poder, utilizó una propaganda muy potente, la leyenda de la espada de Marte. Se presentó a sí mismo no como un simple líder, sino como el elegido por el dios de la guerra. Tenía, según él, un derecho divino para conquistar el mundo. Pero a ver, la imagen que ha quedado de Atila es la de un bárbaro, salvaje y sanguinario. Sin embargo, esto choca frontalmente con los testimonios de la gente que lo conoció. El diplomático romano Prisco, por ejemplo, que lo visitó en su corte, nos pinta un retrato muy diferente. Prisco no describe un campamento nómada lleno de salvajes. Habla de una especie de capital, construida en madera, con una corte sofisticada y multicultural, un lugar donde Átila se mostraba como un líder calculador, astuto y sorprendentemente austero, muy lejos de la bestia que pintaba la propaganda romana. ¿Y su aspecto? Pues la única descripción que nos ha llegado, la de Prisco, nos lo presenta como un hombre de las estepas, de baja estatura, pero corpulento, con una cabeza grande, ojos pequeños y nariz chata. Desde luego no el gigante que uno podría imaginar. Y así, con estos dos gigantes en el tablero, Aecio y Atila, la colisión era inevitable. Era solo cuestión de tiempo y de encontrar la excusa perfecta.
Y esa excusa, curiosamente, vendría de la propia familia imperial romana. La chispa que encendió la pradera fue un anillo. Lo envió Honoria, la mismísima hermana del emperador, pidiendo ayuda a Átila para librarse de un matrimonio forzado. Átila, muy astutamente, lo interpretó como una propuesta de matrimonio y exigió la mitad del imperio de Occidente como dote. Era el casus belli perfecto. Roma, por supuesto, se negó en rotundo, y la respuesta de Atila fue la guerra. Cruzó el Rin con un ejército inmenso y desató su furia sobre la Galia, arrasando ciudades a su paso. Su objetivo final, un enfrentamiento directo con su viejo conocido, Aecio. Y ojo, porque esto no fue una simple batalla de romanos contra unos, para nada. Fue una auténtica guerra mundial de la antigüedad. Aecio lideraba una coalición de romanos y germanos, como los visigodos o los francos. Y Atila, por su parte, comandaba a hunos, ostrogodos y un sinfín de pueblos sometidos, un mosaico de pueblos a punto de chocar. El encuentro tuvo lugar en una enorme llanura, en lo que hoy es Francia. La batalla de los Campos Cataláunicos, una de las jornadas más sangrientas de toda la antigüedad. Las fuentes de la época dicen que la carnicería fue tal que los riachuelos cercanos bajaban rojos por la sangre. La batalla fue un torbellino de caos y violencia. Primero, una carrera por tomar una colina estratégica que ganaron las fuerzas de Aecio. Luego, en mitad de la melee, muere el rey visigodo Teodorico. Esto, lejos de desmoralizar a sus hombres, desata su furia y consiguen hacer retroceder a los hunos hasta su propio campamento. Por primera vez en su vida, Átila se vio completamente acorralado. El resultado fue una victoria estratégica para Aecio. No aniquiló al ejército huno, pero consiguió algo casi más importante. Detuvo lo que parecía imparable. Obligó a retirarse al azote de Dios. El mito de la invencibilidad de Atila acababa de hacerse añicos. Pero la historia no acaba aquí. Atila estaba herido, sí, pero no muerto, derrotado pero no destruido. Al año siguiente reagrupó sus fuerzas y fijó su mirada en un objetivo aún más ambicioso, el corazón del imperio, la propia Italia. Y desató una nueva oleada de terror, esta vez en el norte de Italia. Ciudades enteras fueron arrasadas. El pánico se apoderó de Roma, y el ejército de Aecio, muy mermado tras la batalla, no podía hacer nada para detenerlo. Y entonces ocurrió algo famoso. La leyenda nos cuenta que el Papa León I en persona fue a su encuentro y lo convenció para que se retirara. La realidad, como casi siempre, parece algo más pragmática. Lo más probable es que Atila diera media vuelta por problemas más terrenales. Las enfermedades y el hambre que se extendían entre sus tropas y la amenaza de un ataque del Imperio de Oriente contra sus dominios. Y así llegamos al final. El guerrero más temido del mundo no murió en el campo de batalla con una espada en la mano. Murió en su lecho, en su noche de bodas, tras una noche de celebración. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. ¿Qué pasó realmente esa noche? La versión oficial habla de una fuerte hemorragia nasal, un accidente, pero enseguida corrió el rumor de que había sido asesinado por su nueva esposa, quizás en una última y secreta victoria de Roma. Nunca lo sabremos. Su funeral estuvo a la altura de su leyenda, ritos ancestrales, cánticos, carreras de caballos y un entierro secreto en un triple ataúd de hierro, plata y oro. Los esclavos que cavaron la tumba fueron ejecutados para que nadie revelara jamás su localización. A día de hoy, su tumba sigue sin ser encontrada. Con el rey muerto, el destino de ese vasto imperio que había construido a base de carisma personal y de terror estaba sellado. El imperio de Átila era Átila. Sin él, todo se vino abajo. Sus hijos se pelearon entre sí por la herencia, y los pueblos que había sometido aprovecharon la debilidad para rebelarse. En poco más de una década, el gran imperio huno se desintegró y sus gentes se dispersaron, desapareciendo de la historia. Y el destino de Aecio, el vencedor, el salvador de Roma, es quizás la mayor tragedia de toda esta historia. Un año después de la muerte de su gran rival, fue asesinado, no por un bárbaro, sino por su propio emperador, un hombre paranoico que temía el inmenso poder y prestigio de su general. Con la muerte de Aecio, Roma perdió a su último gran defensor. El imperio quedó a merced de sus enemigos, y apenas 22 años después, en el 476, el último emperador de Occidente fue depuesto. El fin del mundo romano había llegado. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Si Atila hubiera ganado en los campos cataláunicos, o si no hubiera muerto aquella noche. El choque entre estos dos hombres fue un auténtico punto de inflexión. El resultado de su duelo personal dio forma a Europa para los siguientes 1000 años.